Ok, quiero continuar con una serie que comenzamos. Wow, qué bueno está el sonido. Ever, me encanta, me escucho por primera vez en mucho tiempo. Hasta los aires se despejaron con esta adoración, con este fuego de Dios. Sonrían, por favor. Sonrían, que ahora ya los puedo ver muy bien. Desde aquí los veo a todos. Comenzamos la semana pasada, el jueves pasado, una serie de introducción al evangelismo, al nuevo pacto. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hablando del Espíritu Santo, entonces entendemos que nosotros no somos salvos porque simplemente hacemos la famosa oración del pecador, sino que cuando nosotros nos entregamos verdaderamente al señorío de Cristo y Él a través del Espíritu Santo hace una obra soberana en nosotros, es cuando surge el milagro más grande, el regalo más precioso que puede haber sobre la vida. Es cuando una persona nace de nuevo. Y como acabamos de leer el versículo, nosotros no tenemos el poder para salvar a alguien. Estamos redefiniendo el evangelismo en el nuevo pacto. De la manera que a mí me enseñaron es: anda con una persona, mira qué problema tiene, dile que si no hace esta oración se va a ir al infierno, y que si hace esta oración todo le va a cambiar, y que Jesucristo es como un Santa Claus cósmico que le va a dar todo instantáneamente. ¿Y quién no va a querer hacer la oración del pecador? Pero cuando vienen los problemas, la palabra se seca porque no fue fundamentada realmente en un verdadero evangelio. Le predicaron otro evangelio. Digan: otro evangelio. Es de suma importancia chequear qué evangelio estamos predicando, qué evangelio estamos presentando. No vaya a ser como dice Gálatas 1 del 6 al 9, que nosotros estemos predicando otro evangelio. ¿Cuál es el otro evangelio? Presentar a las personas un Jesús de Nazaret que solo soluciona problemas. Ese es un evangelio diferente, porque el verdadero evangelio consiste en que recibimos el señorío de Cristo sobre todo lo creado, y nosotros somos los que fuimos creados primeramente por el Señor. Vamos a leer unos versículos extraordinarios y oro para que Dios les dé sabiduría, espíritu de entendimiento, que se abran los ojos de vuestro entendimiento para que podamos entender lo que Dios está diciendo y podamos entrar al evangelismo del nuevo pacto, que va a traer personas que se van a sembrar, que va a traer discípulos. Amén. Efesios 1, 20 al 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahí lo explica exactamente el señorío de Cristo. Y si eso no te llena, vayamos a Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Te das cuenta que esto nos aclara que cuando presentamos a Cristo estamos presentando a alguien más que soluciona problemas? No solo presentamos a aquel que cambia vidas y situaciones,
No solo presentamos a un Salvador, presentamos a un Señor que por su obediencia en la cruz nos habilita a disfrutar la reconciliación con Dios. Queremos ser más exactos en lo que significa evangelismo, ¿sí? Pregunto, ¿tiene Cristo el poder para solucionar problemas? Totalmente, pero este no es la finalidad del mensaje del evangelio. Pregunto, ¿puede Cristo salvar una vida? ¿Puede Cristo cambiar una vida? Más que eso, tiene el poder de hacerlas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces lo que comúnmente decimos, pastor, me gané un alma, pastor, salimos a evangelizar el martes en la noche y nos ganamos 5 almas para Cristo, es más que eso. Es un acto soberano del nuevo nacimiento, donde el ser humano experimenta en su espíritu la fusión del espíritu humano que estaba inerte. Viene el Espíritu de Cristo, viene el Espíritu Santo y se funcionan, se hacen uno. Y ahí comienza el proceso de la santificación del alma. Es importante resaltar que la salvación no es un acto que se da hoy. Se consume, se manifiesta hoy, pero la salvación se dio hace 2000 años en la cruz del Calvario. Se manifiesta el momento que nacimos de nuevo. ¿Estamos acá? Lo vemos en primera de Timoteo 1-9. Quien nos salvó, ¿ves? Ya nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Lo estás viendo? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida de la inmortalidad por el evangelio. Señores y señoras, cuando tú predicas, estás predicando la inmortalidad del alma por el evangelio. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué les parece si impartimos vida eterna, inmortalidad del alma? Cada vez que predicamos, sacaríamos más tiempo, pondríamos más prioridad el predicar a Cristo y este resucitado, el cual no lo estamos haciendo como ministerio porque vemos los frutos alrededor de nosotros. Amén. Entonces, iglesia, el hecho de que alguien haga una oración y que con su boca confiese a Cristo como Señor y Salvador, realmente no es el cierre de un evangelio egocentrista que hemos predicado, que soluciona problemas. Confesar a Cristo es la manifestación pública de una persona que se entrega totalmente al señorío de Cristo. Hemos repetido muy rápidamente y no hemos tenido la revelación de lo que hacemos aquí en el altar o en la calle o cuando se nos predica o cuando nosotros prediquemos. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? La gente dice sí, porque piensa que la palabra Señor es como digo Señor Pedro, Señor Jacinto, Señor Mario. La palabra Señor ahí es la palabra Kurios, que significa amo absoluto, Señor soberano. En el Antiguo Testamento era conocido como Adonai. Adonai era mi Señor. En el Nuevo Testamento aparece como soberano Dios. La palabra en hebreo es la palabra despotés, de donde viene la palabra déspota. Obviamente en el primer siglo no tiene la connotación negativa que tiene hoy una persona déspota, pero la palabra despotés significa amo, significa dueño. En aquel tiempo existía y era legal la esclavitud, y el que tenía esclavo era dueño de la otra persona. El esclavo no tenía derecho, el esclavo no tenía propiedad, el esclavo no decidía, se le daba a la esposa, los hijos del esclavo le pertenecían al amo. Si no, miren la película de los Plantation aquí en el sur de Georgia. Esa es la palabra. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Kurios,
como tu dueño, como tu Señor absoluto, el que va a regir tu vida. Qué diferente al evangelio liviano que estamos teniendo hoy día y que no estamos haciendo ningún impacto. Yo no sé si trajiste la revista Times contigo. Justamente yo me suscribo a la revista Times porque obtengo buena información para predicar. Esta es la última. Dice: ¿Is truth dead? ¿Está la verdad muerta? Iglesia, ahora los jóvenes, los millennials, no saben cuál es la verdad. Piensan que el homosexualismo, el lesbianismo es la verdad porque lo ven en todos lados. Gracias, hijo. Piensan que la verdad es relativa. Piensan que cada uno tiene su verdad. La verdad está viva porque la verdad se llama Cristo Jesús de Nazaret. Pero nosotros somos los que tenemos esa revelación. Ellos no lo tienen. Hoy más que nunca tenemos que llenarnos de denuedo y predicar este evangelio con poder. Ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo? Enseñándoles que obedezcan al señorío de Cristo. Hoy predicamos: ven a Cristo porque te va a hacer un milagro. Entrega tu vida a Cristo porque te va a sanar, porque te va a libertar, porque te va a prosperar. Cristo está más interesado en el proceso del quebrantamiento, de la muerte, para que Él pueda nacer, que darnos el milagro. Cuando tú aceptas el señorío de Cristo y tú lo haces Señor y soberano de toda tu vida, entonces puedes empezar a creer por milagros. ¿Estamos acá? Presentar el evangelio no es vender un producto, no es algo que llevamos a la humanidad, es algo que la humanidad tiene que aceptar el señorío de Cristo como medio para una reconciliación entre la humanidad y Dios. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 9, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuevamente lo vemos en Hechos 16:31. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la palabra es Curios, dueño absoluto, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el verdadero evangelismo no está relacionado con la gente que ganamos o que hacen simplemente una oración de fe. En primer lugar, como vimos a alguien, nosotros no ganamos a nadie porque nosotros no morimos por esa persona, ni hemos derramado una gota de sangre para redimir a la humanidad. Solo Cristo salva. Es una operación del Espíritu Santo. Y más que hacer una oración de fe, es un arrepentimiento genuino provocado por el Espíritu Santo a través de una decisión interior del ser humano que se hace audible confesando a Jesús como su Señor. Yo no estoy diciendo que no hagan la oración, estoy diciendo que la hagan con entendimiento. Un verdadero evangelismo se da cuando, número uno, alguien cree en el señorío de Cristo. Lo que pasa, iglesia, es que no entendemos el contexto del evangelio nuevo testamentario, no entendemos el concepto de la mente hebrea, de lo que se estaba suscitando en los tiempos de Jesús. Ahí no le estaban diciendo que se conviertan al cristianismo, que se conviertan al judaísmo. Ellos ya eran judíos. Ellos estaban esperando el Mesías. Ellos creían en la promesa. Ellos creían en el patriarca. Lo que no creían que Jesús de Nazaret había muerto por sus pecados. Pero el momento que ellos creían que Jesús de Nazaret era el Mesías, inmediatamente surgía el nuevo nacimiento. Hoy día, pues nosotros no somos hebreos. Hoy día no fuimos educados en una cultura religiosa como ellos, que descendían desde miles de generaciones, cientos de generaciones, que traían la fe por dentro. Hoy día hay que explicarles del señorío de Cristo, porque la gente lo que menos quiere la gente que le digan lo que tienen que hacer. Pero lo que se le explica es que el ser humano no se puede gobernar a sí mismo. O nos gobierna las tinieblas o nos gobierna Cristo. Y yo prefiero mucho mejor que me gobierne Cristo que me gobierne las tinieblas. Amén.
Porque si nos gobierna el yo, ya estamos gobernados por las tinieblas. ¿Verdad que sí? Número 2, el verdadero evangelismo se da cuando acepta el señorío de Cristo y se pone bajo ese señorío. Número 3, cuando nace de nuevo. Yo dije, su espíritu se fusiona con el Espíritu Santo. Número 4, se reconcilia con Dios por medio de creer en la muerte y resurrección de Cristo. Porque es muy claro, dice que el que cree que Jesús murió por sus pecados, que resucitó, que está a la diestra del Padre, será salvo. Es muy específico las escrituras de lo que tenemos que creer. Número 5, luego de un tiempo de perfeccionamiento en Cristo, se manifiestan los frutos de obediencia a la fe de Dios. Parece bastante, pero el resultado es poderoso. El resultado de un hijo de Dios es poder. Podemos repetir esa frase: el resultado de un hijo de Dios es poder. Juan capítulo 1 del 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Digan potestad. Ahí la palabra es dunamis, le dio poder. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira al vecino, mira a los ojos, mira a la persona que tiene sentado al lado y respetablemente dile: tú eres engendrado de Dios. Porque esto es importante. Tanto el hombre, cuando digo el hombre estoy diciendo la humanidad, la hermana no me van a linchar al final del culto. Tanto el hombre como la mujer fueron creados y diseñados por Dios para gobernar. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que Cristo gobierne tu vida? Porque cuando Cristo gobierna nuestra vida, Él nos proporciona un diseño para que Él a través de nosotros gobernemos. ¿Estás entendiendo? Si las tinieblas se posicionan sobre ti, las tinieblas te van a gobernar, pero cancelamos eso en el nombre de Jesús. Tanto la iglesia como el cristiano está diseñado para gobernar. Y cuando digo gobernar, no solamente estoy hablando de la política, aunque la política también está incluida. Estamos hablando de gobernar la vida misma. Aquí acabo de decir algo muy fuerte. El cristiano, la iglesia, está diseñada por Dios para gobernar la vida misma. Si las circunstancias nos gobiernan, no estamos gobernando la vida misma. Si cosas infunden temor en tu corazón, no estás gobernando la vida te está gobernando. El temor te está gobernando, el miedo te está gobernando. La tristeza te está gobernando, el desánimo, la tibieza. Gobernar es estar por encima de todas las emociones del alma. La mayoría de cristianos son almáticos, todo es alma. No vienen a la iglesia porque el alma se les levanta, el alma les dice, el alma les habla, doblan rodillas al alma. No somos gente almáticas. Somos espirituales. Dios nos llamó a ser espirituales. Ay, es que vino mi tío de Guanabacoa a Cuba y quiere estar conmigo el domingo en la mañana, y pobrecito porque ya no lo voy a ver. Trae a tu tío de Guanabacoa aquí donde está la comida de Dios, donde está la provisión de Dios. Aquí Dios lo va a tocar, lo va a salvar, lo va a libertar de todos los chamucos, y es el mejor regalo que le puedes dar a la tía Chencha. Ay, es que mi hijo vino y no lo he visto. Ay, es que mi hermano vino y hace tiempo que no lo veo. Tráelo. Es una oportunidad. Mejor regreso a la palabra de Dios. Almáticos, bebitos espirituales. Los niños son almáticos 100%. Todo el día lidiamos con su alma. Lloran, ríen, gozan, pelean. Todo es alma. Está bien para un niño, pero ustedes ya son viejos. Dejen de ser almáticos. Dile al vecino: deja de ser almático. Sé maduro en la fe.
Crucifica tu alma, porque el alma es el enemigo. El alma es lo que tiene la que tiene la función de transferir las cosas espirituales a tu cuerpo físico. Y si te dejas gobernar por tu alma, tu cuerpo físico va a ser gobernado por diferentes situaciones. Va a ser gobernado como te sientas. Déjame decirte, a veces te levantas de tu cama y el alma te sale y te abraza y te dice: te vas a sentir deprimido, te vas a sentir triste, te vas a sentir cansado. Y dices: sí, ay, qué deprimido me siento, qué cansado, ay, qué día tan gris. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos la palabra de Dios como David? Alma mía, has de alabar a Dios. Alma mía, has de gozarte en Dios. El Espíritu con la palabra gobierna el alma. Jesús nunca fue almático. Jesús era gobernado por la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, iglesia, si un creyente no gobierna su vida, si un creyente no gobierna su casa, si un creyente no gobierna su economía o cualquier otra cosa, el evangelio se queda en teoría nada más, no tiene poder de Dios. La demostración del evangelio de Cristo es cuánto gobiernas. Ya hablamos del poder. Ahora quiero que hablemos algo tan poderoso que tiene que ver con el poder de Dios en el nuevo nacimiento, pero ese poder se canaliza, ese poder viaja, ese poder se mueve, ese poder fluye solamente a través de una fe poderosa. Como es poderosa tu fe, así va a ser el poder de Dios fluyendo en tu vida. ¿Estamos acá? Cuando leemos en Hebreos capítulo 11 en adelante, dice: por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Abel, por la fe David. ¿Qué están hablando? La fe es la parte de la sustancia de Dios, parte de la naturaleza de Dios que fue impartida en nosotros el momento que nacimos de nuevo. No tienes que pedirle fe a Dios, tienes que ejercitar la fe de Dios. Tienes que actuar, tienes que hablar. Dice: creímos, por lo cual hablamos, ya está dentro de ti. Así como tu cuerpo tiene músculos. ¿Quién tiene más músculos, tú o Arnold Schwarzenegger cuando estaba en su mejor? Tenemos los mismos músculos. Él los ejercitó más. Si tú vas con un doctor, si tú vas con un fisicoterapista, va a contar los mismos músculos que un fisiculturista. Él los tiene más pronunciado. ¿Por qué? Porque los ejercitó. No tiene más músculos. Yo no sé cuántos músculos hay en el cuerpo. ¿Alguien de ustedes que ha estudiado terapia física? Bueno, X cantidad. Todos tenemos X cantidad de músculos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pastor, yo tengo un six pack, pero tengo 1 pulgada de grasa, pero está el six pack adentro. Ahí están. Ejercítalos y quema la grasa y se va a ver. ¿Verdad que sí? Todos tenemos fe, pero no todos ejercitamos la fe de Dios. ¿Sabes qué? Esa fe que Dios ha puesto adentro de ti es lo suficientemente poderosa para hacer retroceder toda arma forjada en contra de ti, pero lo tienes que creer. No tienes que permitir que el miedo entre a tu vida. Ese fue el propósito de Dios en darte fe, y no solamente es para ti, sino es para tus hijos y para tus generaciones. Eso es lo que Dios diseñó para nosotros. El mejor predicador del reino de Dios, el mejor predicador que existió, siempre minimizó las situaciones externas, porque Jesús no era almático. Y dijo: no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre. Pastor, ¿y por qué está hablando de eso en evangelismo? Porque a veces tenemos miedo de ir a predicarle al babalao, al brujo, al santero, porque dice: ay, es que me va a pasar un chamuco. No es lo que vemos, no es lo que
sale lo que está afuera, lo que contamina. No es lo que entra al hombre lo que contamina. Yo no voy a hablarle a ese homosexual porque se me puede pegar. ¿Qué se te va a pegar? Jesucristo dijo, no es lo que le entra, sino lo que sale. No seamos almáticos, no seamos miedosos. Todo lo negativo que vemos en la vida. Pastor, ¿qué negativo? Las noticias, los secuestros, los asaltos, los incendios, las injusticias, el terrorismo, las guerras, los desastres naturales. Todo aquello no es para que tengas temor, es para que te levantes, porque es tu temporada de predicar a Cristo poderoso sobre todas las cosas. Amén. Pablo en su segunda carta de Timoteo le da 10 consejos para que esta fe evangelística se pueda desarrollar en él. Y trabaja para ti, porque Dios no tiene acepción de personas. Le dice, número 1, no te avergüences del testimonio del Señor. En 2 Timoteo 1:8, no te avergüences del testimonio del Señor. Altos niveles de fe alcanzas cuando no te avergüenzas del testimonio del Señor. Repito, altos niveles de fe alcanzas cuando no te avergüenzas de predicar el evangelio. Es más, Jesús dijo, si ustedes se avergüenzan del evangelio, yo me voy a avergonzar de ustedes delante de los ángeles. No te avergüences. En el college, si el maestro dice alguna palabra y tu maestro de la universidad es un ateo, no te avergüences de quien tú has creído, porque ese hombre tarde o temprano, si no se arrepiente, va a terminar en las pailas del infierno. Así que tienes que predicarle a tiempo y fuera de tiempo. No tengas miedo, no te va a poner un grado menos. Aquí en este país tienes la libertad de predicar, la libertad de expresión de religión. Amén. Número 2, retén la forma de las sanas palabras. 2 Timoteo 1:13. ¿Por qué? La fe se dinamita cuando las sanas palabras están reveladas en nuestra vida. Cuando la sana doctrina está revelada, la fe se dinamita. La fe es una fortaleza de Dios en nuestro espíritu que mueve el universo a nuestro favor. La fe es una fortaleza de Dios, es un poder de Dios que mueve toda la creación, si tú lo quieres, a favor nuestro. Digan la fe. Jesús dijo, al que cree todo es posible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña. Está tratando el Señor Jesucristo de darnos un ejemplo de lo poderoso que es la fe. Número 3, le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. En otras palabras, dile a un hombre que está cerca de ti, no seas sisi. Sufre penalidades como buen soldado. En este evangelio tenemos que sufrir. Vamos a sufrir penalidades como el soldado cuando va a la guerra, cuando va a hacer una misión. No va con trapitos tibios, va a sufrir. Número 4, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En otras palabras, estudia la palabra. Hazte un doctor en la palabra, escudriña la palabra, memorízate la palabra, no seas ignorante en la palabra. Número 5, persiste tú en lo que has aprendido, la persistencia, la constancia, en la continuación, 2 Timoteo 3:14. Número 6, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Yo te digo, predica la palabra, 2 Timoteo 4:1. Tenemos que predicar la palabra. Cuando eras niño, cuando eras baby, estabas en el vientre de tu madre, te alimentaban por el ombligo. Todos tenemos un ombligo, ¿verdad? ¿Para qué sirve el ombligo? Para nada. Bueno, las hermanas se ponen unos anillitos aquí, ya le dieron algún uso. Pero el ombligo es un recordatorio que aun cuando no podías comer en el vientre de tu madre, Dios te alimentaba por ese cordón umbilical. Pero ahora ya tienes boca para que hables. Muchas personas quieren evangelizar con el ombligo callado, silencio.
Tienes que hablar la palabra. Si confesares con tu boca, cuando tú hablas, desatas poder de Dios. Habla, predica la palabra. No estoy diciendo, ay pastor, me da al púlpito para predicar. No estoy hablando de eso. Allá a los inconversos. Sé sobrio en todo. Segunda de Timoteo 4:5 di en todo. Soporta las aflicciones. Otra vez más, iglesia, esto del cristianismo no es fácil para verdaderos hombres y verdaderas mujeres. No es para almáticos. Almáticos están así, un sub y baja. Soporta las aflicciones. Segunda de Timoteo 4:5. Haz la obra de evangelista. Y Dios le dice, New Hope, hagan la obra de evangelista. Y cumple tu ministerio. Dile al vecino, cumple tu ministerio. Pablo había peleado la buena batalla de la fe. Había levantado en toda Asia iglesias. Y ahora él que estaba entrenando no solamente a alguien para que dé una casa de paz, estaba entrenando más que un ministro, más que un pastor, estaba entrenando a un apóstol para que toda la obra apostólica que él había edificado en todo Éfeso, en todo Asia, no se disipara cuando él ya no estuviera ahí. Y Pablo recalcó a Timoteo y le dice, porque hay una fe no fingida que opera en ti, que vino de tu abuela, de tu madre y ahora reposa en ti. Por eso te encargo estas grandes ministraciones, te encargo todas estas iglesias. New Hope tiene una preciosa, una linda, una poderosa comisión de evangelizar a nuestra ciudad. Y acabo de enseñar ciertas cualidades que necesitamos para hacer la voluntad de Dios de llevar este evangelio a toda criatura. Iglesia, lo que Dios nos ha dado es poderoso. El evangelio de Dios es poderoso. Tienes que creerlo. Es una espada. Si no lo crees, no vas a ganar almas. No vas a predicar a Cristo resucitado. Como pastor es mi deber animarlos, despertarlos, enseñarles, activarlos a que lleven a cabo la gran comisión. Y luego de un tiempo volver a activarlos, volver a enseñarles. ¿Me estás entendiendo? Tu misión es de ganar al inconverso. Tu ministerio es para los creyentes. Tengo el ministerio de la música, tengo el ministerio de ujier, de sonido, de cámaras, escuela dominical, intercesores, etcétera, etcétera. Eso es para los ya salvos. Lo vamos a hacer, pero no estamos haciendo la misión. Dios nos comisiona de llevar el evangelio a los no creyentes. ¿Y sabes por qué no los llevamos? Porque a veces, iglesia, no sabemos cómo piensan los no creyentes. Y aquí les quiero dar una comida nueva, un alimento que nunca les he dado. Entre más tiempo tienes como creyente, menos vas a pensar como un no creyente, como un no cristiano. Cuando viniste a Cristo y lo aceptaste y naciste de nuevo, tus intereses cambiaron, tus valores cambiaron, ¿sí? Al menos yo he sido cristiano por 2 décadas y ya pienso como cristiano. Normalmente no pienso como un no cristiano. Yo ya no pienso como un no creyente. Y aún peor, si te pones a pensar, ya no solamente pienso como un creyente, pienso como un pastor. Eso es bueno para ustedes, pero para un no creyente estoy bien alejado a lo que ellos piensan, a lo que el mundo piensa, al que no cristiano. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Eso significa que yo tengo que intencionalmente cambiar la manera de pensar si quiero relacionarme con aquellos que no son de la fe, con aquellos que no son cristianos. Si ves anuncios tú en las iglesias allá afuera, ponen anuncios para que la gente venga, pero no son anuncios guiados para los no creyentes, son anuncios guiados para cristianos. Dice, hermanos, este domingo estaremos predicando la palabra infalible de Dios. Los esperamos a las 10 de la mañana. ¿Para quién va guiado ese anuncio? ¿Creyentes o no creyentes? Para creyentes. Lo mismo sucede con nosotros, ¿sí? Queremos
atraer a los no creyentes a la iglesia. Personalmente creo que la escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios, como dice Pablo a Timoteo, y es útil para enseñar, para redarguir, pero ellos ni siquiera conocen la Biblia. Soy celoso con las escrituras, no voy a negociar con las escrituras. That is non-negotiable. Cada punto y cada coma. Pero yo no puedo atraerlos, yo no puedo regir mi vida ni comunicarme con ellos por la Biblia, porque ellos no conocen la Biblia, no leen la Biblia. ¿Estamos acá? Si quieres que ellos vengan a la iglesia, y queremos que ellos vengan a la iglesia, tenemos que invitarlos, pero pensando con una mente no cristiana. Yo no estoy hablando que pienses como el mundo, que te hagas mundano, que practiques las cosas. No, Pablo dijo: a los judíos me hago judíos, a los griegos me hago griegos, a los indoctos me hago indoctos, con tal de ganar a uno para Cristo. Te vas al nivel de comunicación. El cristiano está hablando así y para allá y para acá, y ellos están abajo. ¿Qué tienes que hacer? Bajarte a su nivel. No importa qué tan grande, qué tan poderosa, qué tanta revelación, no importa qué tanto poder de transformación tenga una prédica, si no estoy sintonizado, ¿verdad?, en el dial del no cristiano, no me van a escuchar. Decir, nosotros estamos en FM, ellos están en AM. Tengo que intencionalmente meterme en AM para poder comunicarme con ellos. Hello. Y a veces decimos: ay, es que es tan duro predicar, es que Hialeah es tan fuerte, es que en los últimos días se enfriará el amor y esto y lo otro. Pero ¿sabes una cosa? Usualmente la resistencia, o sea, la resistencia al mensaje, la resistencia a Cristo, es solo una respuesta a la pobre comunicación. Cuando alguien te resiste, muchas veces es porque hay una pobre comunicación, no hay una buena comunicación. Como los vendedores. Los vendedores saben hablarte a tu idioma. Cuando vas a un dealer a comprar un carro, si eres pastor, yo no sé dónde sacan las escrituras y te hablan por las escrituras. Si eres doctor, te hablan. Si eres estudiante, pero te venden el carro, se bajan a tu nivel y te sacaron el billete. ¿Estamos acá? El problema es que no estamos bajando a su nivel. El problema es que estamos estableciendo con nuestra boca que ellos no van a venir a la iglesia, ¿sí? Cuando lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios sabiduría para que nos podamos comunicar con los no creyentes. ¿Cuál es el dial de esta persona? ¿Cómo aprendo a hablar a los no creyentes? ¿Cómo me puedo comunicar con los no cristianos? ¿Sabes cómo? Hablando con ellos. ¿Cómo el esposo comprende el lenguaje de su esposa, un lenguaje mujer, donde dice que el hombre es de Venus, ¿sí?, y la mujer es de Plutos? Pastor, de Pluto, sí, porque sometimes they're a little goofy. Chaca, chaca, chan. No me la agarraron, pero bueno. Faltó Benito que sí era ahí con la batería. ¿Entienden? La mujer de Pluto, little goofy. Mickey Mouse, Pluto y Goofy. Ok, bueno. Iglesia, la verdad es que tenemos que hablar con ellos. Una de las barreras más grandes para evangelizar es que nosotros como creyentes no pasamos suficiente tiempo con los no creyentes. Pasamos bastante tiempo entre nosotros, hablando entre los discípulos, entre los cristianos, en el trabajo ya sabemos quiénes son cristianos, en la iglesia sabemos quiénes son cristianos, y estamos entre nosotros como un arbolito de Navidad que tiene luces hasta para tirar para arriba. No eres luz para hacer arbolito de Navidad. Nos gusta hacer arbolito de Navidad en la iglesia, donde quiera. No, tenemos que esparcirnos para que llevemos luz donde quiera que vayamos. La mayoría de cristianos no tienen ningún amigo que no es cristiano, porque se nos
Iglesia, se nos ha metido en la mente mala doctrina. No te juntes, esto, que lo otro, que comunión tiene Belial. Estamos hablando de que nos vamos a socializar con ellos para ganarlos para Cristo. Nosotros le vamos a influir a ellos, ellos no nos van a influir a nosotros. Tú estás lleno del poder de Dios, de la autoridad de Dios. Tú los vas a ganar. El diablo que está en ellos no es más poderoso que el Cristo que está dentro de ti. Aplausos para el Señor. Amén. Si tú no pasas tiempo con los no cristianos, no vas a entender lo que ellos están pensando. La iglesia de Rick Warren, Saddleback Church, pasó 12 semanas haciendo un cuestionario, un census a las vecindades alrededor de su iglesia, con 5 preguntas. Mandó a todo su equipo y le dijo, la primera pregunta, o sea, salieron a evangelizar, pero salieron a hacer un cuestionario. La primera pregunta que le preguntaron a las personas tocando puertas fue: ¿cuál cree que sea la necesidad más grande en esta área? ¿Cuál crees que sea la necesidad más grande en tu barrio, en esta ciudad? Y esa es una pregunta muy fácil para hacer conversación, ¿sí o no? Porque todos tienen necesidad, vemos la necesidad. No es nada personal, no es nada privado, no compromete, no es política, no es religión. Simplemente es un tema que todo el mundo quiere resolver, quiere hablar, las necesidades. Tenemos, ¿verdad?, todos la necesidad de comunicar las necesidades. Número 2, le pregunta: ¿asistes a alguna iglesia regularmente? ¿Asistes a una iglesia regularmente? Si las personas le decían sí, pues ellos los bendecían, le daban la iglesia, le daban una bendición y ya no continuaban con el cuestionario, porque Rick Warren quería que el cuestionario sea lleno de no creyentes, no de creyentes. No quería que el resultado sea de mente de evangélicos, sino mente de no creyentes. ¿Estamos acá? Entonces, mira qué interesante, no les preguntaba: ¿eres miembro de una iglesia? Porque hay gente que tiene 20 años congregándose y no se hace miembro de una iglesia. Le pregunta: ¿asistes con una iglesia, verdad, con regularidad? Qué impresionante, ¿verdad? Número 3, suponiendo que no asisten a una iglesia regularmente, ¿por qué crees que la mayoría de personas no asisten a ninguna iglesia? Es una manera muy bonita de hacer la pregunta, porque no se sienten amenazados. No es algo personal. Porque si tú le dices: ¿por qué tú no asistes a alguna iglesia? Como están las cosas hoy día, te pueden decir: ¿qué te importa en mi vida privada? ¿Verdad que sí? Pero si tú le preguntas: ¿por qué crees que la mayoría de personas no asisten a ninguna iglesia? Entonces ellos te van a dar una respuesta basado, ¿verdad?, no en algo personal, sino en lo que creen que otras personas no iban a la iglesia. Pero en verdad, realmente en verdad te van a responder con razones personales, pero de una manera que no se lo preguntas directamente. Terminan dando sus razones personales, pero en nombre de otra persona. ¿Me estás entendiendo? Número 3, si estuvieras buscando una iglesia para asistir, ¿qué clase de iglesia buscarías? Y esta es una respuesta que nos enseña más de cómo piensa un no creyente que 18 horas de seminario, que cualquier programa, que cualquier predicación de cómo funcionan la mente de los creyentes. Porque aquí ellos van a hablar. El no creyente, el no cristiano, tú le preguntas: si estuvieras buscando una iglesia, ¿qué clase de iglesia te gustaría? ¿Sí? Y número 5, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué consejo le puede dar al pastor de esta área que realmente quiere ayudar al vecindario? Y esta es una pregunta clave, es una pregunta de raíz, es una pregunta muy básica que la iglesia debe de preguntar a la comunidad. ¿Por qué? Porque Cristo vino para servir, porque Cristo nos dio la toalla del servicio. La iglesia tiene que servir a la comunidad, como decía el apóstol Paz, ¿verdad?, que la iglesia de Bethel invierte cientos de miles de dólares en la municipalidad de su ciudad local. Ellos van a dar dinero a la municipalidad para que la municipalidad haga trabajos, en vez de que
la iglesia le pida a los políticos, Él va y bendice a los políticos. ¿Qué proyecto están haciendo acá? La vez pasada iban a cortar muchos policías y saltaron cientos de miles de dólares. Es una iglesia muy próspera y gracias a la ofrenda ya no tuvieron que darle de baja a los policías, había más patrullaje en la ciudad. Entonces, ¿qué quieres que te haga? Era una de las cosas que Jesús le decía a las personas. ¿Te recuerdas? Cuando venía un ciego, cuando venía un paralítico, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo te puedo servir? O sea que sí es una pregunta muy válida. Y déjame decirte que estas mismas preguntas lo hicieron en cientos de miles de iglesias alrededor de todo el mundo. Solamente una denominación usó este cuestionario y en un día comenzaron 102 iglesias nuevas. No almas que vinieron a Cristo, iglesias nuevas. Y a mí me parece algo interesante que podemos hacer en esta área un sábado. Y algo interesante que podemos hacer en el complejo de ustedes, dejándoles saber que hay una casa de oración. ¿Qué le gustaría que sucediera? ¿Qué le gustaría que hubiera en ese vecindario? ¿Cómo podía esa casa ayudar a las necesidades? Creo que es una herramienta tremenda y una herramienta poderosa que Dios nos está dando. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Habrá alguien entre nosotros que no haya aceptado el señorío de Cristo? ¿Habrá alguna visita aquí que nunca ha creído en su corazón y confesado en su boca que Jesús es su Señor, que murió por sus pecados, pero que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios? ¿Habrá alguien aquí que lo está gobernando las tinieblas, que si murieras hoy no tienes la convicción del Espíritu Santo que vas al cielo? Quiero hacer un llamado para ti. Quiero predicarte el verdadero evangelio. ¿Por qué es importante que Cristo sea tu Señor? Porque ningún diablo ni demonio puede ser tu Señor. Nadie ni nada tiene más poder que Cristo en tu vida. Yo prefiero tener la mejor cobertura, que pueda decir: recibo a Cristo como mi Señor, recibo esa cobertura, la más poderosa. ¿Habrá alguien aquí en medio de nosotros, mientras todos oramos, que dice: pastor, yo quiero recibir esa cobertura de Cristo? Ahí en tu asiento, mientras todos inclinan su rostro donde nadie te va a ver, levanta tu mano para que repitas una oración poderosa. Si vas a entregarle tu vida a Jesús, levanta tu mano en alto y haz esta oración. Di: Padre Celestial. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, no estoy hablando de cambiar de religión. Haz esta oración. Di: Padre Celestial, Padre mío, entiendo que yo merecía ir al infierno, porque la paga del pecado es la muerte, pero en esta hora acepto el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, el cual fue a la cruz, repite, por mis pecados. Confieso a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Confieso que resucitó al tercer día. Confieso que está sentado a la diestra de Dios. Y en este momento lo recibo en mi corazón. Y te doy gracias, Señor, por perdonar mis pecados y escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esa oración o alguien lo hizo en la televisión, puede llamarnos. Si tú hiciste oración y quieres más información, cómo puedes crecer, a la salida hay una iglesia donde te podemos dar más información de la iglesia. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor por no evangelizar, por no usar las armas, la exousia, para no usar la autoridad, el denuedo, el dunamos, la exousia, el poder y la autoridad que Cristo ganó en la cruz, para solo usar el poder y la autoridad para conseguir cosas para mí y no para evangelizar. Yo declaro que esta iglesia se torna una iglesia totalmente evangelística, que Dios te va a dar palabra profética para que le hables a un no creyente. Dios te va a dejar saber lo que está pasando en el corazón de esa persona, que las casas de oración se llenan,
que la iglesia se empieza a llenar por causa de la obra evangelística que tú empiezas a hacer. Que tú ya no pídele perdón si te has avergonzado del evangelio, porque es poder de Dios. Pídele perdón si no predicas, si estás ensimismado en tu trabajo, si piensas que el servicio a los santos, que el ministerio a los santos es todo lo que Dios desea. No, esa es la mitad. Falta la otra mitad, el compromiso con los no creyentes. Pídele a Dios ahí mismo que te ponga un alma, que te ponga una persona, para que empecemos a orar por esa persona. El domingo vamos a tener una hojita donde vas a poner 5 nombres y vamos a orar cada servicio por esos nombres. Y vamos a ver cómo Dios va a hacer milagros. Empieza a profetizar que esa persona va a estar en aquel asiento y en el otro asiento. Viene un éxodo, porque nosotros vamos a buscar a los que se habían perdido. Sobra oscuridad, tú eres luz. Empieza a brillar allá afuera. Que el Dios de los cielos te despierte, te anime y te exhorta. Declaro que eres un evangelista. Haz la obra de evangelista. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la congregación recibe la palabra con un amén. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana, si Cristo no viene esta noche.